Hasta ahora, la guerra entre troyanos y aqueos ha sido intensa. Hemos visto la furia de Héctor, la valentía de los guerreros aqueos y el impacto de la ausencia de Aquiles en la batalla. En el canto anterior, el combate seguía sin tregua, con los dioses influyendo en el destino de ambos bandos. En el canto 7, Héctor desafía a los aqueos a un duelo, buscando definir el combate con un enfrentamiento singular. Mientras tanto, se negocia una breve tregua para que ambos bandos recojan a sus muertos. En el canto 8, Júpiter impone su voluntad en la batalla, limitando la intervención de los demás dioses y dando ventaja a los troyanos. La noche cae sobre un ejército aqueo en dificultades, mientras Héctor, con renovada confianza, desafía a sus enemigos con la promesa de una victoria inminente. Sumérgete en este nuevo capítulo de la Ilíada, donde el destino de los héroes sigue en juego. Espero que lo disfrutes. Canto 7. Combate singular de Héctor y Ajax. Levantamiento de los cadáveres. Dichas estas palabras, el esclarecido Héctor y su hermano Alejandro traspusieron las puertas, con el ánimo impaciente por combatir y pelear. Como cuando un dios envía próspero viento a navegantes que lo anhelan porque están cansados de romper las olas, batiendo los pulidos remos, y tienen lasos los miembros a causa de la fatiga. Así, tan deseados, aparecieron aquellos a los teucros. Paris mató a Menestio, que vivía en Arna y era hijo del rey Areitoo, famoso por su clava, y de Filomedusa, la de los grandes ojos. Y Héctor con la puntiaguda lanza tiró a Eioneo un bote en la cerviz, debajo del casco de bronce, y dejóle sin vigor los miembros. Glauco, hijo de Hipóloco y príncipe de los licios, arrojó en la reñida pelea un dardo a Ifino de Exíada cuando subía al carro de corredoras yeguas, y le acertó en la espalda. Ifino cayó al suelo y sus miembros se relajaron. Cuando Minerva, la diosa de los brillantes ojos, vio que aquellos mataban a muchos argivos en el duro combate, descendiendo en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo, se encaminó a la sagrada Ilión. Pero, al advertirlo Apolo desde Pérgamo, fue a oponérsele, porque deseaba que los teucros ganaran la victoria. Encontráronse ambas deidades en la encina. Y el soberano Apolo, hijo de Júpiter, habló diciendo: ¿Por qué, enardecida nuevamente, oh hija del gran Júpiter, vienes del Olimpo? ¿Qué poderoso afecto te mueve? ¿Acaso quieres dar a los aqueos la indecisa victoria? Porque de los teucros no te compadecerías, aunque estuviesen pereciendo. Si quieres condescender con mi deseo, y sería lo mejor, suspenderemos por hoy el combate y la pelea. Y luego volverán a batallar hasta que logren arruinar a Ilión, ya que os pléis a las diosas destruir esta ciudad. Respondióle Minerva, la diosa de los brillantes ojos: Sea así, flechador. Con este propósito vine del Olimpo al campo de los teucros y de los aquivos. Mas ¿por qué medio has pensado suspender la batalla? Contestó el soberano Apolo, hijo de Júpiter. Hagamos que Héctor, de corazón fuerte, domador de caballos, provoque a los dánaos a pelear con él en terrible y singular combate. E indignados los aqueos, de hermosas grebas, susciten a alguien que mida sus armas con el divino Héctor. Así dijo, y Minerva, la diosa de los brillantes ojos, no se opuso. Heleno, hijo amado de Príamo, comprendió al punto lo que era grato a los dioses que conversaban, y llegándose a Héctor, le dirigió estas palabras: Héctor, hijo de Príamo, igual en prudencia a Júpiter. ¿Querrás hacer lo que te diga yo, que soy tu hermano? Manda que suspendan la pelea los teucros y los aqueos todos, y reta al más valiente de estos a luchar contigo en terrible combate, pues aún no ha dispuesto el hado que mueras y llegues al término fatal de tu vida. He oído que así lo decían los sempiternos dioses. En tales términos habló. Oyóle Héctor con intenso placer, y corriendo al centro de ambos ejércitos con la lanza cógida por el medio, detuvo las falanges troyanas, que al momento se quedaron quietas. Agamenón contuvo a los aqueos, de hermosas grebas. Y Minerva y Apolo, el del arco de plata, transfigurados en buitres, se posaron en la alta encina del padre Júpiter, que lleva la égida, y se deleitaban en contemplar a los guerreros cuyas densas filas aparecían erizadas de escudos, cascos y lanzas. Como el céfiro, cayendo sobre el mar, encrespa las olas,
y el Ponto Negrea, de semejante modo sentaronse en la llanura las hileras de Aquivos y Teucros. Y Héctor, puesto entre unos y otros, dijo: Oídme, teucros y aqueos, de hermosas grebas, y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta. El excelso Saturnio no ratificó nuestros juramentos, y seguirá causándonos males a unos y a otros, hasta que toméis la torreada Ilión o sucumbáis junto a las naves que atraviesan el Ponto. Entre vosotros se hallan los más valientes aqueos. Aquel a quien el ánimo incite a combatir conmigo, adelántese y será campeón con el divino Héctor. Propongo lo siguiente y Júpiter sea testigo. Si aquel con su bronce de larga punta consigue quitarme la vida, despójeme de las armas, llévese las alas cóncavas naves, y entregue mi cuerpo a los míos para que los troyanos y sus esposas lo suban a la pira. Y si yo le matare a él, por concederme a Apolo tal gloria, me llevaré sus armas a la sagrada Ilión, las colgaré en el templo del flechador Apolo, y enviaré el cadáver a los navíos, de muchos bancos, para que los aqueos, de larga cabellera, le hagan exequias y le erijan un túmulo a orillas del espacioso Helesponto. Y dirá alguno de los futuros hombres, atravesando el vinoso mar en un bajel de muchos órdenes de remos: esa es la tumba de un varón que peleaba valerosamente y fue muerto en edad remota por el esclarecido Héctor. Así hablará, y mi gloria será eterna. De tal modo se expresó. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos, pues por vergüenza no rehusaban el desafío y por miedo no se decidían a aceptarlo. Al fin levantóse Menelao, con el corazón afligidísimo, y los apostrofó de esta manera: ¡Ay de mí, hombres jactanciosos! Aqueas, que no aqueos. Grande y horrible será nuestro oprobio si no sale ningún dánao al encuentro de Héctor. Ojalá os volvierais agua y tierra ahí mismo donde estáis sentados, hombres sin corazón y sin honor. Yo seré quien se arme y luche con aquel, pues la victoria la conceden desde lo alto los inmortales dioses. Esto dicho, empezó a ponerse la magnífica armadura. Entonces, oh Menelao, hubieras acabado la vida en manos de Héctor, cuya fuerza era muy superior, si los reyes aqueos no se hubiesen apresurado a detenerte. El mismo Agamenón Atrida, el de vasto poder, asióle de la diestra exclamando: Deliras, Menelao, alumno de Júpiter. Nada te fuerza a cometer tal locura. Domínate, aunque estés afligido, y no quieras luchar por despique con un hombre más fuerte que tú, con Héctor Priámida, que a todos amedrenta y cuyo encuentro en la batalla, donde los varones adquieren gloria, causaba horror al mismo Aquiles que tanto en bravura te aventaja. Vuelve a juntarte con tus compañeros, siéntate, y los aqueos harán que se levante un campeón tal, que, aunque aquel sea intrépido e incansable en la pelea, con gusto, creo, se entregará al descanso si consigue escapar de tan fiero combate, de tan terrible lucha. Dijo, y el héroe cambió la mente de su hermano con la oportuna exhortación. Menelao obedeció. Y sus servidores, alegres, quitáronle la armadura de los hombros. Entonces levantóse Néstor, y arengó a los argivos diciendo: ¡Oh dioses! ¡Qué motivo de pesar tan grande para la tierra aquea! ¿Cuánto gemiría el anciano jinete Peleo, ilustre consejero y arengador de los Mirmidones, que en su palacio se gozaba con preguntarme por la prosapia y la descendencia de los argivos todos? Si supiera que estos tiemblan ante Héctor, alzaría las manos a los inmortales para que su alma, separándose del cuerpo, bajara a la morada de Plutón. Ojalá, Padre Júpiter, Minerva, Apolo, fuese yo tan joven como cuando, encontrándose los pilios con los belicosos arcadios al pie de las murallas de Fea, cerca de la corriente del Jardano, trabaron el combate a orillas del impetuoso Celadonte. Entre los arcadios aparecía en primera línea Ereutalión, varón igual a un dios, que llevaba la armadura del rey Areitoo. Del divino Areitoo, a quien por sobrenombre llamaban el macero así los hombres como las mujeres de hermosa cintura, porque no peleaba con el arco y la formidable lanza, sino que rompía las falanges con la férrea maza. Al rey Areitoo matóle Licurgo, valiéndose no de la fuerza, sino de la astucia, en un camino estrecho, donde la férrea clava no podía librarle de la muerte. Licurgo se le adelantó, envasóle la lanza en medio del cuerpo, tumbóle de espaldas, y despojóle de la armadura, regalo del férreo Marte, que llevaba en las batallas. Cuando Licurgo envejeció en el palacio, entregó dicha armadura a Ereutalión, su escudero querido, para que la usara. Y éste, con tales armas, desafiaba entonces a los más valientes.
Todos estaban amedrentados y temblando, y nadie se atrevía a aceptar el reto. Pero mi ardido corazón me impulsó a pelear con aquel presuntuoso. Era yo el más joven de todos, y combatí con él y Minerva me dio gloria, pues logré matar a aquel hombre gigantesco y fortísimo que tendido en el suelo ocupaba un gran espacio. Ojalá me rejuveneciera tanto y mis fuerzas conservaran su robustez. Cuán pronto Héctor, de tremolante casco, tendría combate. Pero ni los que sois los más valientes de los aqueos todos, ni siquiera vosotros, estáis dispuestos a hacer campo contra Héctor. De esta manera los increpó el anciano, y 9 en junto se levantaron. Levantóse, mucho antes que los otros, el rey de hombres Agamenón. Luego el fuerte Diomedes Tidida. Después, ambos ayaces, revestidos de impetuoso valor. Tras ellos, Idomeneo y su escudero Meriones, que al homicida Marte igualaba. Enseguida Eurípilo, hijo ilustre de Evemón. Y, finalmente, Toante Andremónida y el divino Ulises, todos estos querían pelear con el ilustre Héctor. Y Néstor, caballero gerenio, les dijo: echad suertes, y aquel a quien le toque alegrará a los aqueos, de hermosas grebas, y sentirá regocijo en el corazón si logra escapar del fiero combate, de la terrible lucha. Tal fue lo que propuso. Los 9 señalaron sus respectivas tarjas, y seguidamente las metieron en el casco de Agamenón Atrida. Los guerreros oraban y alzaban las manos a los dioses. Y algunos exclamaron, mirando al anchuroso cielo: Padre Júpiter, haz que le caiga la suerte a Ayax, al hijo de Tidio, o al mismo rey de Micenas, rica en oro. Así decían. Néstor, caballero gerenio, meneaba el casco, hasta que por fin saltó la tarja que ellos querían, la de Ayax. Un heraldo llevóla por el concurso, y empezando por la derecha, la enseñaba a los próceres aqueos, quienes, al no reconocerla, negaban que fuese la suya. Pero cuando llegó al que la había marcado y echado en el casco, al ilustre Ayax, éste tendió la mano, y aquel se detuvo y le entregó la contraseña. El héroe la reconoció, con gran júbilo de su corazón, y tirándola al suelo, a sus pies, exclamó: «Oh amigos, mi tarja es, y me alegro en el alma porque espero vencer al divino Héctor. Ea». Mientras visto la bélica armadura, orad al soberano Jove Saturnio, mentalmente, para que no lo oigan los teucros. O en alta voz, pues a nadie tememos. No habrá quien, valiéndose de la fuerza o de la astucia, me ponga en fuga contra mi voluntad. Porque no creo que naciera y me criara en Salamina, tan inhábil para la lucha. Tales fueron sus palabras. Ellos oraron al soberano Jove Saturnio, y algunos dijeron mirando al anchuroso cielo: Padre Júpiter, que reinas desde el Ida, gloriosísimo, máximo. Concédele a Ayax la victoria y un brillante triunfo. Y si amas también a Héctor y por él te interesas, dalse a entrambos igual fuerza y gloria. Así hablaban. Púsose Ayax la armadura de luciente bronce. Y vestidas las armas, marchó tan animoso como el terrible Marte cuando se encamina al combate de los hombres a quienes el Saturnio hace venir a las manos por una roedora discordia. Tan terrible se levantó Ayax, antemural de los aqueos, que sonreía con torva faz, andaba a paso largo y blandía enorme lanza. Los argivos se regocijaron grandemente, así que le vieron, y un violento temblor se apoderó de los teucros. Al mismo Héctor palpitóle el corazón en el pecho. Pero ya no podía manifestar temor ni retirarse a su ejército, porque de él había partido la provocación. Ayax se le acercó con su escudo como una torre, broncinio, de 7 pieles de buey, que en otro tiempo le hiciera Tiquio, el cual habitaba en Hila y era el mejor de los curtidores. Este formó el versátil escudo con 7 pieles de corpulentos bueyes y puso encima, como octava capa, una lámina de bronce. Ayax Telamonio paróse, con la rodela al pecho, muy cerca de Héctor, y amenazándole, dijo: Héctor, ahora sabrás claramente, de solo a solo, cuáles adalides pueden presentar los dánaos, aun prescindiendo de Aquiles que destruye los escuadrones y tiene el ánimo de un león. Mas el héroe, enojado con Agamenón, pastor de hombres, permanece en las corvas naves, que atraviesan el Ponto, y somos muchos los capaces de pelear contigo. Pero empiece ya la lucha y el combate. Respondióle el gran Héctor, de tremolante casco: Ayax Telamonio, de jovial linaje, príncipe de hombres.
No me tientes cual si fuera un débil niño o una mujer que no conoce las cosas de la guerra. Versado estoy en los combates y en las matanzas de hombres. Sé mover a diestro y a siniestro la seca piel de buey que llevo para luchar denodadamente, sé lanzarme a la pelea cuando en prestos carros se batalla, y sé deleitar a Marte en el cruel estadio de la guerra. Pero a ti, siendo cual eres, no quiero herirte con alevosía, sino cara a cara, si conseguirlo puedo. Dijo, y blandiendo la enorme lanza, arrojóla y atravesó el bronce que cubría como octava capa el gran escudo de Ajax, formado por 7 boyunos cueros. La indomable punta horadó 6 de estos, y en el séptimo quedó detenida. Ajax, descendiente de Júpiter, tiró a su vez un bote en el escudo liso del Priámida, y el asta, pasando por la tersa rodela, se hundió en la labrada coraza y rasgó la túnica sobre el ijar. Inclinóse el héroe, y evitó la negra muerte. Y arrancando ambos las luengas lanzas de los escudos, acometiéronse como carniceros leones o puercos monteses cuya fuerza es inmensa. El Priámida hirió con la lanza el centro del escudo de Ajax, y el bronce no pudo romperlo porque la punta se torció. Ajax, arremetiendo, clavó la suya en la rodela de aquel, e hizo vacilar al héroe cuando se disponía para el ataque. La punta abrióse camino hasta el cuello de Héctor, y enseguida brotó la negra sangre. Mas no por esto cesó de combatir Héctor, de tremolante casco, sino que, volviéndose, cogió con su robusta mano un pedrejón negro y erizado de puntas que había en el campo. Lo tiró, acertó a dar en el bollón central del gran escudo de Ajax, de 7 boyunas pieles, e hizo resonar el bronce de la rodela. Ajax entonces, tomando una piedra mucho mayor, la despidió haciéndola voltear con una fuerza inmensa. La piedra torció el borde inferior del hectóreo escudo, cual pudiera hacerlo una muela de molino, y chocando con las rodillas de Héctor le tumbó de espaldas, asido a la rodela. Pero Apolo enseguida le puso en pie. Y ya se hubieran atacado de cerca con las espadas, si no hubiesen acudido 2 heraldos, mensajeros de Júpiter y de los hombres, que llegaron respectivamente del campo de los teucros y del de los aqueos, de broncíneas lorigas. Taltibio e Ideo, prudentes ambos. Estos interpusieron sus cetros entre los campeones, e Ideo, hábil en dar sabios consejos, pronunció estas palabras. Hijos queridos, no peleéis ni combatáis más, a entrambos os ama Júpiter, que amontona las nubes, y ambos sois belicosos. Esto lo sabemos todos. Pero la noche comienza ya, y será bueno obedecerla. Respondióle Ajax Telamonio, Ideo, ordenad a Héctor que lo disponga, pues fue él quien retó a los más valientes. Sea el primero en desistir, que yo obedeceré, si él lo hiciere. Díjole el gran Héctor, de tremolante casco. Ajax, puesto que los dioses te han dado corpulencia, valor y cordura, y en el manejo de la lanza descuellas entre los aqueos, suspendamos por hoy el combate y la lucha, y otro día volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe, después de otorgar la victoria a quien quisiere. La noche comienza ya, y será bueno obedecerla. Así tú regocijarás, en las naves, a todos los aqueos y especialmente a tus amigos y compañeros, y yo alegraré, en la gran ciudad del rey Príamo, a los troyanos y a las troyanas, de rozagantes peplos, que habrán ido a los sagrados templos a orar por mí. Ea, hagámonos magníficos regalos, para que digan aqueos y teucros, combatieron con roedor en cono, y se separaron por la amistad unidos. Cuando esto hubo dicho, entregó a Ajax una espada guarnecida con argénteos clavos, ofreciéndosela con la vaina y el bien cortado ceñidor, y Ajax regaló a Héctor un vistoso tahalí teñido de púrpura. Separáronse luego, volviendo el uno a las tropas aqueas y el otro al ejército de los teucros. Estos se alegraron al ver a Héctor vivo, y que regresaba incólume, libre de la fuerza y de las invictas manos de Ajax, cuando ya desesperaban de que se salvara, y le acompañaron a la ciudad. Por su parte, los aqueos, de hermosas grebas, llevaron a Ajax, ufano de la victoria, a la tienda del divino Agamenón. Así que estuvieron en ella, Agamenón Atrida, rey de hombres, sacrificó al prepotente Saturnio un buey de 5 años. Tan pronto como lo hubieron desollado y preparado, lo descuartizaron hábilmente y cogiendo con pinchos los pedazos, los asaron con el cuidado debido y los retiraron del fuego. Terminada la faena y dispuesto el festín, comieron sin que nadie careciese de su respectiva porción, y el poderoso héroe Agamenón Atrida obsequió a Ajax con el ancho lomo. Cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, el anciano Néstor, cuya opinión era considerada siempre como la mejor,
comenzó a darles un consejo. Y arengándolos con benevolencia, así les dijo: Atrida y demás príncipes de los aqueos todos. Ya que han muerto tantos aquivos, de larga cabellera, cuya sangre esparció el cruel Marte por la ribera del Escamandro de límpida corriente y cuyas almas descendieron al Orco, conviene que suspendas los combates. Y mañana, reunidos todos al comenzar del día, traeremos los cadáveres en carros tirados por bueyes y mulos, y los quemaremos cerca de los bajeles para llevar sus cenizas a los hijos de los difuntos cuando regresemos a la patria. Erijamos luego con tierra de la llanura, amontonada en torno de la pira, un túmulo común. Edifiquemos a partir del mismo una muralla con altas torres que sea un reparo para las naves y para nosotros mismos. Dejemos puertas, que se cierren con bien ajustadas tablas, para que pasen los carros, y cavemos al pie del muro un profundo foso, que detenga a los hombres y a los caballos si algún día no podemos resistir la acometida de los altivos teucros. Así habló, y los demás reyes aplaudieron. Reuniéronse los teucros en la Acrópolis de Ilión, cerca del palacio de Príamo, y la junta fue agitada y turbulenta. El prudente Antenor comenzó a arengarles de esta manera: Oídme, troyanos, dárdanos y aliados, y os manifestaré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Ea, restituyamos la argiva Helena con sus riquezas y que los atridas se la lleven. Ahora combatimos después de quebrar la fe ofrecida en los juramentos, y no espero que alcancemos éxito alguno mientras no hagamos lo que propongo. Dijo, y se sentó. Levantóse el divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, y dirigiéndose a aquel pronunció estas aladas palabras: Antenor, no me pléis lo que propones, y podías haber pensado algo mejor. Si realmente hablas con seriedad, los mismos dioses te han hecho perder el juicio. Y a los troyanos, domadores de caballos, les diré lo siguiente: paladinamente lo declaro, no devolveré la esposa. Pero sí quiero dar cuantas riquezas traje de Argos y aun otras que añadiré de mi casa. Dijo, y se sentó. Levantóse Príamo Dardánida, consejero igual a los dioses, y les arengó con benevolencia diciendo: Oídme, troyanos, dárdanos y aliados, y os manifestaré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Cenad en la ciudad, como siempre, acordaos de la guardia, y vigilad todos. Al romper el alba vaya Ideo a las cóncavas naves, anuncia a los atridas, Agamenón y Menelao, la proposición de Alejandro, por quien se suscitó la contienda, y hágales esta prudente consulta. Si quieren que se suspenda el horrísono combate para quemar los cadáveres, y luego volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe y otorgue la victoria a quien le plazca. De esta suerte habló. Ellos le escucharon y obedecieron, tomando la cena en el campo sin romper las filas. Y apenas comenzó a alborear, encaminóse Ideo a las cóncavas naves y halló a los dánaos, ministros de Marte, reunidos en junta cerca del bajel de Agamenón. El heraldo de voz sonora, puesto en medio, les dijo: Atrida y demás príncipes de los aqueos todos, mandadme Príamo y los ilustres troyanos que os participe, y ojalá os fuera acepta y grata la proposición de Alejandro, por quien se suscitó la contienda. Ofrece dar cuantas riquezas trajo a Ilión en las cóncavas naves, así hubiese perecido antes, y aún añadir otras de su casa. Pero se niega a devolver la legítima esposa del glorioso Menelao, a pesar de que los troyanos se lo aconsejan. Me han ordenado también que os haga esta consulta. Si queréis que se suspenda el horrísono combate para quemar los cadáveres, y luego volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe y otorgue la victoria a quien le plazca. Así habló. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos. Pero al fin Diomedes, valiente en la pelea, dijo: No se acepten ni las riquezas de Alejandro, ni a Helena tampoco, pues es evidente, hasta para el más simple, que la ruina pende sobre los troyanos. Así se expresó, y todos los aqueos aplaudieron, admirados del discurso de Diomedes, domador de caballos. Y el rey Agamenón dijo entonces a Ideo: Ideo, tú mismo oyes las palabras con que te responden los aqueos, ellas son de mi agrado. En cuanto a los cadáveres, no me opongo a que sean quemados, pues ha de ahorrarse toda dilación para satisfacer prontamente a los que murieron, entregando sus cuerpos a las llamas. Júpiter Tonante, esposo de Juno, reciba el juramento. Dicho esto, alzó el cetro a todos los dioses, e Ideo regresó a la sagrada Troya, donde le esperaban, reunidos en junta, troyanos y dárdanos. El heraldo,
puesto en medio, dijo la respuesta. Enseguida dispusiéronse unos a recoger los cadáveres, y otros ir por leña. A su vez, los argivos salieron de las naves de numerosos bancos. Unos, para recoger los cadáveres, y otros, para cortar leña. Ya el sol hería con sus rayos los campos, subiendo al cielo desde la plácida corriente del profundo océano, cuando aqueos y teucros se mezclaron unos con otros en la llanura. Difícil era reconocer a cada varón, pero lavaban con agua las manchas de sangre de los cadáveres, y derramando ardientes lágrimas, los subían a los carros. El gran Príamo no permitía que los teucros lloraran. Estos, en silencio y con el corazón afligido, hacinaron los cadáveres sobre la pira, los quemaron y volvieron a la Sacra Ilión. Del mismo modo, los aqueos, de hermosas grebas, hacinaron los cadáveres sobre la pira, los quemaron y volvieron a las cóncavas naves. Cuando aún no despuntaba la aurora, pero ya la luz del alba aparecía, un grupo escogido de aqueos se reunió en torno de la pira. Erigieron con tierra de la llanura un túmulo común, construyeron a partir del mismo una muralla con altas torres, que sirviese de reparo a las naves y a ellos mismos. Dejaron puertas, que se cerraban con bien ajustadas tablas, para que pudieran pasar los carros, y cavaron al pie del muro un gran foso profundo y ancho que defendieron con estacas. De tal suerte trabajaban los aqueos, de larga cabellera. Los dioses, sentados a la vera de Júpiter fulminador, contemplaban la grande obra de los aqueos, de broncíneas lorigas, y Neptuno, que sacude la tierra, empezó a decirles: «Padre Júpiter, ¿cuál de los mortales de la vasta tierra consultará con los dioses sus pensamientos y proyectos? ¿No ves que los aqueos, de larga cabellera, han construido delante de las naves un muro con su foso, sin ofrecer a los dioses hecatombes perfectas? La fama de este muro se extenderá tanto como la luz de la aurora, y se echará en olvido el que labramos Febo, Apolo y yo, cuando con gran fatiga construimos la ciudad para el héroe Laomedonte». Júpiter, que amontona las nubes, respondió indignado: «Oh dioses, tú, prepotente batidor de la tierra, ¿qué palabras proferiste? A un dios muy inferior en fuerza y ánimo podría asustarle tal pensamiento, pero no a ti, cuya fama se extenderá tanto como la luz de la aurora. Ea, cuando los aqueos, de larga cabellera, regresen en las naves a su patria, derriba el muro, arrójalo entero al mar, y en arena otra vez la espaciosa playa para que desaparezca la gran muralla Aquiva». Así estos conversaban. A puesta del sol los aqueos tenían la obra acabada, inmolaron bueyes y se pusieron a cenar en las respectivas tiendas, cuando arribaron, procedentes de Lemnos, muchas naves cargadas de vino que enviaba Euneo, hijo de Hipsipile y de Jasón, pastor de hombres. El hijo de Jasón mandaba separadamente, para los atridas Agamenón y Menelao, 1000 medidas de vino. Los aqueos, de larga cabellera, acudieron a las naves, compraron vino, unos con bronce, otros con luciente hierro, otros con pieles, otros con vacas y otros con esclavos, y prepararon un festín espléndido. Toda la noche los aquivos, de larga cabellera, disfrutaron del banquete, y lo mismo hicieron en la ciudad los troyanos y sus aliados. Toda la noche estuvo el próvido Júpiter meditando cómo les causaría males, hasta que por fin tronó de un modo horrible. El pálido temor se apoderó de todos, derramaron a tierra el vino de las copas, y nadie se atrevió a beber sin que antes hiciera libaciones al prepotente Saturnio. Después se acostaron y el don del sueño recibieron. Canto 8. Batalla interrumpida. La aurora, de azafranado velo, se esparcía por toda la tierra, cuando Júpiter, que se complace en lanzar rayos, reunió la junta de los dioses en la más alta de las muchas cumbres del Olimpo. Y así les habló, mientras ellos atentamente le escuchaban: «Oídme todos, dioses y diosas, para que os manifieste lo que en el pecho mi corazón me dicta. Ninguno de vosotros, sea varón o hembra, se atreva a transgredir mi mandato, antes bien, asentid todos, a fin de que cuanto antes lleve al cabo lo que me propongo. El dios que intente separarse de los demás y socorrer a los teucros o a los dánaos, como yo le vea, volverá afrentosamente golpeado al Olimpo. O cogiéndole, lo arrojaré al tenebroso Tártaro, muy lejos, en lo más profundo del báratro debajo de la tierra. Sus puertas son de hierro, y el umbral, de bronce, y su profundidad desde el orco como del cielo a la tierra, y conocerá enseguida cuánto aventaja mi poder al de las demás deidades. Y si queréis,
haced esta prueba, oh dioses, para que os convenzáis. Suspended del cielo áurea cadena, asíos todos, dioses y diosas, de la misma, y no os será posible arrastrar del cielo a la tierra a Júpiter, árbitro supremo, por mucho que os fatiguéis. Mas si yo me resolviese a tirar de aquella, os levantaría con la tierra y el mar, ataría un cabo de la cadena en la cumbre del Olimpo, y todo quedaría en el aire. Tan superior soy a los dioses y a los hombres. Así habló, y todos callaron, asombrados de sus palabras, pues fue mucha la vehemencia con que se expresara. Al fin, Minerva, la diosa de los brillantes ojos, dijo: Padre nuestro, Saturnio, el más excelso de los soberanos. Bien sabemos que es incontrastable tu poder, pero tenemos lástima de los belicosos dánaos, que morirán, y se cumplirá su aciago destino. Nos abstendremos de intervenir en el combate, si nos lo mandas, pero sugeriremos a los argivos consejos saludables, a fin de que no perezcan todos, víctimas de tu cólera. Sonriéndose, le contestó Júpiter, que amontona las nubes. Tranquilízate, Tritogenia, hija querida. No hablo con ánimo benigno, pero contigo quiero ser complaciente. Esto dicho, unció los corceles de pies de bronce y áureas crines, que volaban ligeros, vistió la dorada túnica, tomó el látigo de oro y fina labor, y subió al carro. Picó a los caballos para que arrancaran, y éstos, gozosos, emprendieron el vuelo entre la tierra y el estrellado cielo. Pronto llegó a Lida, abundante en fuentes y criador de fieras, al Gárgaro, donde tenía un bosque sagrado y un perfumado altar. Allí el padre de los hombres y de los dioses detuvo los bridones, los desenganchó del carro y los cubrió de espesa niebla. Sentóse luego en la cima, ufano de su gloria, y se puso a contemplar la ciudad troyana y las naves aqueas. Los aqueos, de larga cabellera, se desayunaron apresuradamente en las tiendas, y enseguida tomaron las armas. También los teucros se armaron dentro de la ciudad, y aunque eran menos, estaban dispuestos a combatir, obligados por la cruel necesidad de proteger a sus hijos y mujeres. Abriéronse todas las puertas, salió el ejército de infantes y de los que peleaban en carros, y se produjo un gran tumulto. Cuando los dos ejércitos llegaron a juntarse, chocaron entre sí los escudos, las lanzas y el valor de los guerreros armados de broncíneas corazas, y al aproximarse las abollonadas rodelas se produjo un gran tumulto. Allí se oían simultáneamente los lamentos de los moribundos y los gritos jactanciosos de los matadores, y la tierra manaba sangre. Al amanecer y mientras iba aumentando la luz del sagrado día, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros, y los hombres caían. Cuando el sol hubo recorrido la mitad del cielo, el padre Jove tomó la balanza de oro, puso en ella dos suertes, la de los teucros, domadores de caballos, y la de los aqueos, de broncíneas lorigas, para saber a quiénes estaba reservada la dolorosa muerte. Cogió por el medio la balanza, la desplegó y tuvo más peso el día fatal de los aqueos. La suerte de estos bajó hasta llegar a la fértil tierra, mientras la de los teucros subía al cielo. Júpiter, entonces, truena fuerte desde el Ida y envía una ardiente centella a los aqueos, quienes, al verla, se pasman, sobrecogidos de pálido temor. Ya no se atreven a permanecer en el campo ni Idomeneo, ni Agamenón, ni los dos ayaces, ministros de Marte. Y solo se queda Néstor Gerenio, protector de los aqueos, contra su voluntad, por tener malparado uno de los corceles, al cual el divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, flechara en lo alto de la cabeza, donde las crines empiezan a crecer y las heridas son mortales. El caballo, al sentir el dolor, se encabrita, y la flecha le penetra el cerebro, y revolcándose para sacudir el bronce, espanta a los demás caballos. Mientras el anciano se daba prisa a cortar con la espada las correas del caído corcel, vienen a través de la muchedumbre los veloces caballos de Héctor, tirando del carro en que iba tan audaz guerrero. Y el anciano perdiera allí la vida, si al punto no lo hubiese advertido Diomedes, valiente en la pelea, el cual, vociferando de un modo horrible, dijo a Ulises: La Hertíada, de jovial linaje. Ulises, fecundo en recursos. ¿A dónde huyes? Confundido con la turba y volviendo la espalda como un cobarde. Que alguien no te clave la pica en el dorso, mientras pones los pies en polvorosa. Pero aguarda y apartaremos del anciano al feroz guerrero. Así dijo, y el paciente divino Ulises pasó sin oírle, corriendo hacia las cóncavas naves de los aqueos. El hijo de Tidio, aunque estaba solo, se abrió paso por las primeras filas,
y deteniéndose ante el carro del viejo Nélida, pronunció estas aladas palabras. «Oh anciano, los guerreros mozos te acosan y te hallas sin fuerzas, abrumado por la molesta senectud, tu escudero tiene poco vigor y tus caballos son tardos. Sube a mi carro para que veas cuáles son los corceles de Tros que quité a Eneas, el que pone en fuga a sus enemigos, y como saben lo mismo perseguir acá y allá de la llanura, que huir ligeros. De los tuyos cuiden los servidores, y nosotros dirijamos estos hacia los teucros, domadores de caballos, para que Héctor sepa con qué furia se mueve la lanza que mi mano blande». Dijo, y Néstor, caballero gerenio, no desobedeció. Encargaronse de sus yeguas los bravos escuderos Esténelo y Eurimedonte valeroso, y habiendo subido ambos héroes al carro de Diomedes, Néstor cogió las lustrosas riendas y avispó a los caballos, y pronto se hallaron cerca de Héctor, que cerró con ellos. El hijo de Tideo arrojóle un dardo, y si bien erró el tiro, hirió en el pecho cerca de la tetilla a Eniopeo, hijo del animoso Tebeo, que, como auriga, gobernaba las riendas. Eniopeo cayó del carro, cejaron los corceles y allí terminaron la vida y el valor del guerrero. Hondo pesar sintió el espíritu de Héctor por tal muerte, pero, aunque condolido del compañero, dejóle en el suelo y buscó otro auriga que fuese osado. Poco tiempo estuvieron los veloces caballos sin conductor, pues Héctor encontróse con el ardido Arqueptólemo y Fítida, y haciéndole subir, le puso las riendas en la mano. Entonces gran estrago e irreparables males se hubieran producido y los teucros habrían sido encerrados en Ilión como corderos, si al punto no lo hubiese advertido el padre de los hombres y de los dioses. Tronando de un modo espantoso, despidió un ardiente rayo para que cayera en el suelo delante de los caballos de Diomedes. El azufre encendido produjo una terrible llama, los corceles, asustados, acurrucáronse debajo del carro, las lustrosas riendas cayeron de las manos de Néstor, y éste, con miedo en el corazón, dijo a Diomedes: «Tidida, tuerce la rienda a los solípedos caballos y huyamos. ¿No conoces que la protección de Júpiter ya no te acompaña? Hoy Jove Saturnio otorga a ese la victoria, otro día, si le place, nos la dará a nosotros. Ningún hombre, por fuerte que sea, puede impedir los propósitos de Júpiter, porque el dios es mucho más poderoso». Respondióle Diomedes, valiente en la pelea: «Sí, anciano, oportuno es cuanto acabas de decir, pero un terrible pesar me llega al corazón y al alma. Quizás diga Héctor, arengando a los teucros: el Tidida llegó a las naves, puesto en fuga por mi lanza. Así se jactará, y entonces abraseme la vasta tierra». Replicóle Néstor, caballero gerenio: «Ay de mí. ¿Qué dijiste, hijo del belicoso Tideo? Si Héctor te llamare cobarde y débil, no le creerán ni los troyanos, ni los dardanios, ni las mujeres de los teucros magnánimos, escudados, cuyos esposos florecientes en el polvo derribaste». Dichas estas palabras, volvió la rienda a los solípedos caballos, y empezaron a huir por entre la turba. Los teucros y Héctor, promoviendo inmenso alboroto, hacían llover sobre ellos dañosos tiros. Y el gran Héctor, de tremolante casco, gritaba con voz recia: «Tidida». Los dánaos, de ágiles corceles, te cedían la preferencia en el asiento y te obsequiaban con carne y copas de vino, mas ahora te despreciarán, porque te has vuelto como una mujer. Anda, tímida doncella, ya no escalarás nuestras torres, venciéndome a mí, ni te llevarás nuestras mujeres en las naves, porque antes te daré la muerte. Tal dijo. El Tidida estaba indeciso entre seguir huyendo o torcer la rienda a los corceles y volver a pelear. 3 veces se le presentó la duda en la mente y en el corazón, y 3 veces el próvido Júpiter tronó desde los montes Ideos para anunciar a los teucros que suya sería en aquel combate la inconstante victoria. Y Héctor los animaba, diciendo a voz en grito: «Troyanos, licios, dárdanos que cuerpo a cuerpo combatís. Sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor. Conozco que el Saturnio me concede, benévolo, la victoria y gloria inmensa y envía la perdición a los dánaos. Quienes, oh necios, construyeron esos muros débiles y despreciables que no podrán contener mi arrojo, pues los caballos salvarán fácilmente el cavado foso. Cuando llegue a las cóncavas naves, acordaos de traerme el voraz fuego, para que las incendie y mate junto a ellas a los argivos aturdidos por el humo». Dijo, y exhortó a sus caballos con estas palabras: «Janto, Podargo, Etón, divino Lampo.
Ahora debéis pagarme el exquisito cuidado con que Andrómaca, hija del magnánimo Eetión, os ofrecía el regalado trigo y os mezclaba vinos para que pudieseis, bebiendo, satisfacer vuestro apetito. Antes que a mí, que me glorío de ser su floreciente esposo. Seguid el alcance, esforzaos, para ver si nos apoderamos del escudo de Néstor, cuya fama llega hasta el cielo por ser de oro, sin exceptuar las abrazaderas, y le quitamos de los hombros a Diomedes, domador de caballos, la labrada coraza que Vulcano fabricara. Creo que si ambas cosas consiguiéramos, los aqueos se embarcarían esta misma noche en las veleras naves. Así habló, vanagloriándose. La veneranda Juno, indignada, se agitó en su trono, haciendo estremecer el espacioso Olimpo, y dijo al gran dios Neptuno: «Oh dioses, prepotente Neptuno que bates la tierra, tu corazón no se compadece de los dánaos moribundos, que tantos y tan lindos presentes te llevaban a Hélice y a Egas. Decídete a darles la victoria. Si cuantos protegemos a los dánaos quisiéramos rechazar a los teucros y contener al longividente Júpiter, éste se aburriría sentado solo allá en el Ida». Respondióle muy indignado el poderoso dios que sacude la tierra: «¿Qué palabras proferiste, audaz Juno? Yo no quisiera que los demás dioses lucháramos con el Saturnio Jove, porque nos aventaja mucho en poder». Así estos conversaban. Cuanto espacio había desde los bajeles al fosado muro, llenóse de carros y hombres escudados que allí acorraló Héctor Priámida, igual al impetuoso Marte, cuando Júpiter le dio gloria. Y el héroe hubiese pegado ardiente fuego a las naves bien proporcionadas, de no haber sugerido la venerable Juno a Agamenón que animara pronto a los aqueos. Fuese el Atrida hacia las tiendas y las naves aqueas con el grande purpúreo manto en el robusto brazo, y subió a la ingente nave negra de Ulises, que estaba en el centro, para que le oyeran por ambos lados hasta las tiendas de Ayax Telamonio y de Aquiles, los cuales habían puesto sus bajeles en los extremos porque confiaban en su valor y en la fuerza de sus brazos. Y con voz penetrante gritaba a los dánaos: «¡Qué vergüenza, argivos, hombres sin dignidad, admirables solo por la figura! ¿Qué es de la jactancia con que nos gloriábamos de ser valentísimos, y con que decíais presuntuosamente en Lemnos, comiendo abundante carne de bueyes de erguida cornamenta y bebiendo crateras de vino, que cada uno haría frente en la batalla a 100 y a 200 troyanos? Ahora ni con uno podemos, con Héctor, que pronto pegará ardiente fuego a las naves. Padre Júpiter, hiciste sufrir tamaña desgracia y privaste de una gloria tan grande a algún otro de los prepotentes reyes. Cuando vine, no pasé de largo en la nave de muchos bancos por ninguno de tus bellos altares, sino que en todos quemé grasa y muslos de buey, deseoso de asolar la bien murada Troya. Por tanto, oh Júpiter, cúmpleme este voto, déjanos escapar y librarnos de este peligro, y no permitas que los teucros maten a los argivos». Así se expresó. El padre, compadecido de verle derramar lágrimas, le concedió que su pueblo se salvara y no pereciese. Y enseguida mandó un águila, la mejor de las aves agoreras, que tenía en las garras el hijuelo de una veloz cierva, y lo dejó caer al pie del ara hermosa de Júpiter, donde los aqueos ofrecían sacrificios al dios, como autor de los presagios todos. Cuando los argivos vieron que el ave había sido enviada por Júpiter, arremetieron contra los teucros y solo en combatir pensaron. Entonces ninguno de los dánaos, aunque eran muchos, pudo gloriarse de haber revuelto sus veloces caballos para pasar el foso y resistir el ataque, antes que el Tirida. Fue este el primero que mató a un guerrero teucro, a Agelao Fradmónida, que, subido en el carro, emprendía la fuga, hundióle la pica en la espalda, entre los hombros, y la punta salió por el pecho. Agelao cayó del carro y sus armas resonaron. Siguieron a Diomedes, los atridas Agamenón y Menelao, los ayaces, revestidos de impetuoso valor, Idomeneo y su servidor Meriones, igual al homicida Marte, Eurípilo, hijo ilustre de Evemón, y en noveno lugar, Teucro, que, con el flexible arco en la mano, se escondía detrás del escudo de Ayax Telamonio. Este levantaba la rodela, y Teucro, volviendo el rostro a todos lados, flechaba a un troyano que caía mortalmente herido, y al momento tornaba a refugiarse en Ayax, como un niño en su madre, quien le cubría otra vez con el refulgente escudo. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál el último de los que entonces mató el eximio Teucro? Orsíloco el primero, Órmeno, Ofelestes, Détor, Cromio, Licofontes igual a un dios, Amopaón Poliemónida y Melanipo. A tantos derribó sucesivamente al almo suelo. El rey de hombres Agamenón se holgó de ver que Teucro destruía las falanges troyanas, disparando el fuerte arco,
y poniéndose a su lado, le dijo: «Caro Teucro Telamonio, príncipe de hombres, sigue tirando flechas, por si acaso llegas a ser la aurora de salvación de los dánaos y honras a tu padre Telamón, que te crió cuando eras niño y te educó en su casa, a pesar de tu condición de bastardo. Ya que está lejos de aquí, cúbrele de gloria. Lo que voy a decir, se cumplirá. Si Júpiter, que lleva la égida, y Minerva me permiten destruir la bien edificada ciudad de Ilión, te pondré en la mano, como premio de honor únicamente inferior al mío, o un trípode, o 2 corceles con su correspondiente carro, o una mujer que comparta contigo el lecho». Respondióle el eximio Teucro: «Gloriosísimo Atrida, ¿por qué me instigas cuando ya, solícito, hago lo que puedo? Desde que los rechazamos hacia Ilión mato hombres, valiéndome del arco. 8 flechas de larga punta tiré, y todas se clavaron en el cuerpo de jóvenes llenos de marcial furor, pero no consigo herir a ese perro rabioso». Dijo, y apercibiendo el arco, envió otra flecha a Héctor con intención de herirle. Tampoco acertó, pero la saeta clavóse en el pecho del eximio Gorgitión, valeroso hijo de Príamo y de la bella Castianira, oriunda de Esima, cuyo cuerpo al de una diosa semejaba. Como en un jardín inclina la amapola su tallo, combándose al peso del fruto o de los aguaceros primaverales, de semejante modo inclinó el guerrero la cabeza que el casco hacía ponderosa. Teucro armó nuevamente el arco, envió otra saeta a Héctor, con ánimo de herirle, y también erró el tiro, por haberlo desviado Apolo. Pero hirió en el pecho cerca de la tetilla a Arqueptólemo, osado auriga de Héctor, cuando se lanzaba a la pelea. Arqueptólemo cayó del carro, cejaron los corceles de pies ligeros, y allí terminaron la vida y el valor del guerrero. Hondo pesar sintió el espíritu de Héctor por tal muerte, pero, aunque condolido del compañero, dejóle y mandó a su propio hermano Cebrión, que se hallaba cerca, que tomara las riendas de los caballos. Oyóle Cebrión y no desobedeció. Héctor saltó del refulgente carro al suelo, y vociferando de un modo espantoso, cogió una piedra y encaminóse hacia Teucro con el propósito de herirle. Teucro, a su vez, sacó del carcaj una acerba flecha, y ya estiraba la cuerda del arco, cuando Héctor, de tremolante casco, acertó a darle con la áspera piedra cerca del hombro, donde la clavícula separa el cuello del pecho y las heridas son mortales, y le rompió el nervio. Entorpecióse el brazo, Teucro cayó de hinojos y el arco se le fue de las manos. Ayax no abandonó al hermano caído en el suelo, sino que corriendo a defenderle, le resguardó con el escudo. Acudieron 2 compañeros, Mecisteo, hijo de Equio, y el divino Alástor, y cogiendo a Teucro, que daba grandes suspiros, lo llevaron a las cóncavas naves. El olímpico volvió a excitar el valor de los teucros, los cuales hicieron arredrar a los aqueos en derechura al profundo foso. Héctor iba con los delanteros, haciendo gala de su fuerza. Como el perro que acosa con ágiles pies a un jabalí o a un león, le muerde, ya los muslos, ya las nalgas, y observa si vuelve la cara, de igual modo perseguía Héctor a los aqueos de larga cabellera, matando al que se rezagaba, y ellos huían espantados. Cuando atravesaron la empalizada y el foso, muchos sucumbieron a maños de los teucros. Los demás no pararon hasta las naves, y allí se animaban los unos a los otros, y con los brazos levantados oraban a todas las deidades. Héctor hacía girar por todas partes los corceles de hermosas crines, y sus ojos parecían los de la Gorgona o los de Marte, peste de los hombres. Juno, la diosa de los níveos brazos, al ver a los aqueos compadeciólos, y dirigió a Minerva estas aladas palabras: «Oh dioses, hija de Júpiter, que lleva la égida, ¿no nos cuidaremos de socorrer, aunque tarde, a los dánaos moribundos? Perecerán, cumpliéndose su aciago destino, por el arrojo de un solo hombre, de Héctor Priámida, que se enfurece de intolerable modo y ha causado ya gran estrago». Respondióle Minerva, la diosa de los brillantes ojos: «Tiempo a que ése hubiera perdido fuerza y vida, muerto en su misma patria por los aqueos. Pero mi padre revuelve en su mente funestos propósitos, cruel, siempre injusto, desbaratador de mis planes, y no recuerda cuántas veces salvé a su hijo abrumado por los trabajos que Euristeo le impusiera. Hércules clamaba al cielo, llorando, y Júpiter me enviaba a socorrerle. Si mi sabia mente hubiese presentido lo de ahora, no hubiera escapado el hijo de Júpiter de las hondas corrientes de la Estigia, cuando aquel le mandó que fuera al Orco, de sólidas puertas, y sacara del Erebo el horrendo can de Plutón. Al presente Jove me aborrece y cumple los deseos de Tetis,
que besó sus rodillas y le tocó la barba, suplicándole que honrase a Aquiles, asolador de ciudades. Día vendrá en que me llame nuevamente su amada hija, la de los brillantes ojos. Pero uncen los olípedos corceles, mientras yo, entrando en el palacio de Júpiter, me armo para la guerra. Quiero ver si el hijo de Príamo, Héctor, de tremolante casco, se alegrará cuando aparezcamos en el campo de la batalla. Alguno de los teucros, cayendo junto a las naves aqueas, saciará con su grasa y con su carne a los perros y a las aves. Dijo, y Juno, la diosa de los níveos brazos, no fue desobediente. La venerable diosa Juno, hija del gran Saturno, aprestó solícita los caballos de áureos jaeces. Y Minerva, hija de Júpiter, que lleva la égida, dejó caer al suelo el hermoso peplo bordado que ella misma tejiera y labrara con sus manos, vistió la loriga de Jove, que amontona las nubes, y se armó para la luctuosa guerra. Y subiendo al flamante carro, asió la lanza ponderosa, larga, fornida, con que la hija del prepotente padre destruye filas enteras de héroes cuando contra ellos monta en cólera. Juno picó con el látigo a los bridones, y abriéronse de propio impulso, rechinando, las puertas del cielo de que cuidan las horas. A ellas está confiado el espacioso cielo y el Olimpo, para remover o colocar delante la densa nube. Por allí, a través de las puertas, dirigieron aquellas deidades los corceles, dóciles al látigo. El padre Júpiter, apenas las vio desde el Ida, se encendió en cólera, y al punto llamó a Iris, la de doradas alas, para que le sirviese de mensajera. Anda, ve, rápida Iris. Haz que se vuelvan y no les dejes llegar a mi presencia, porque ningún beneficio les reportará luchar conmigo. Lo que voy a decir, se cumplirá, encojaréles los briosos corceles. Las derribaré del carro, que romperé luego, y ni en 10 años cumplidos sanarán de las heridas que les produzca el rayo, para que conozca la de los brillantes ojos que es con su padre contra quien combate. Con Juno no me irrito ni me encolerizo tanto, porque siempre ha solido oponerse a mis proyectos. De tal modo habló. Iris, la de los pies rápidos como el huracán, se levantó para llevar el mensaje, descendió de los montes Ideos, y alcanzando a las diosas en la entrada del Olimpo, en valles abundoso, hizo que se detuviesen, y les transmitió la orden de Júpiter. ¿A dónde corréis? ¿Por qué en vuestro pecho el corazón se enfurece? No consiente el Saturnio que se socorra a los argivos. Ved aquí lo que hará el hijo de Saturno, si cumple su amenaza. Os encojará los briosos caballos, os derribará del carro, que romperá luego, y ni en 10 años cumplidos sanaréis de las heridas que os produzca el rayo, para que conozcas tú, la de los brillantes ojos, que es con tu padre contra quien combates. Con Juno no se irrita ni se encoleriza tanto, porque siempre ha solido oponerse a sus proyectos. Pero tú, temeraria, perra desvergonzada, si realmente te atrevieras a levantar contra Júpiter la formidable lanza. Cuando esto hubo dicho, fuese Iris, la de los pies ligeros, y Juno dirigió a Minerva estas palabras. Oh dioses, hija de Júpiter, que lleva la égida, ya no permito que por los mortales peleemos con Jove. Mueran unos y vivan otros, cualesquiera que fueren, y aquel sea juez, como le corresponde, y de a los teucros y a los dánaos lo que su espíritu acuerde. Esto dicho, torció la rienda a los solípedos caballos. Las horas desuncieron los corceles de hermosas crines, los ataron a los pesebres divinos y apoyaron el carro en el reluciente muro. Y las diosas, que tenían el corazón afligido, se sentaron en áureos tronos entre las demás deidades. El padre Jove, subiendo al carro de hermosas ruedas, guió los caballos desde el Ida al Olimpo y llegó a la mansión de los dioses, y allí el ínclito Neptuno, que sacude la tierra, desunció los corceles, puso el carro en su sitio y lo cubrió con un velo de lino. El longividente Júpiter tomó asiento en el áureo trono y el inmenso Olimpo tembló bajo sus pies. Minerva y Juno, sentadas aparte y a distancia de Júpiter, nada le dijeron ni preguntaron, mas él comprendió en su mente lo que pensaban, y dijo: ¿Por qué os halláis tan abatidas, Minerva y Juno? No os habréis fatigado mucho en la batalla, donde los varones adquieren gloria, matando teucros, contra quienes sentís vehemente rencor. Son tales mi fuerza y mis manos invictas, que no me harían cambiar de resolución cuantos dioses hay en el Olimpo. Pero os temblaron los hermosos miembros antes que llegarais a ver el combate y sus terribles hechos. Diré lo que en otro caso hubiera ocurrido. Heridas por el rayo, no hubieseis vuelto en vuestro carro al Olimpo, donde se halla la mansión de los inmortales.
Así habló. Minerva y Juno, que tenían los asientos contiguos y pensaban en causar daño a los teucros, mordiéronse los labios. Minerva, aunque airada contra su padre y poseída de feroz cólera, guardó silencio y nada dijo, pero a Juno la ira no le cupo en el pecho, y exclamó: «Crudelísimo Saturnio, ¿qué palabras proferiste? Bien sabemos que es incontrastable tu poder, pero tenemos lástima de los belicosos dánaos, que morirán, y se cumplirá su aciago destino. Nos abstendremos de intervenir en la lucha, si nos lo mandas, pero sugeriremos a los argivos consejos saludables para que no perezcan todos víctimas de tu cólera». Respondióle Júpiter, que amontona las nubes: «En la próxima mañana verás si quieres, Juno veneranda, la de los grandes ojos, como el prepotente Saturnio hace gran riza en el ejército de los belicosos argivos. Y el impetuoso Héctor no dejará de pelear, hasta que junto a las naves se levante el Pelida, el de los pies ligeros, el día aquel en que combatirán cerca de los bajeles y en estrecho espacio por el cadáver de Patroclo. Así decretó lo helado, y no me importa que te irrites. Aunque te vayas a los confines de la tierra y del mar, donde moran Japeto y Saturno, que no disfrutan de los rayos del sol excelso ni de los vientos, y se hallan rodeados por el profundo Tártaro. Aunque, errante, llegues hasta allí, no me preocupará verte enojada, porque no hay quien sea más desvergonzado que tú». Así dijo, y Juno, la de los níveos brazos, nada respondió. La brillante luz del sol se hundió en el océano, trayendo sobre la alma tierra la noche obscura. Contrarió a los teucros la desaparición de la luz, mas para los aqueos llegó grata, muy deseada, la tenebrosa noche. El esclarecido Héctor reunió a los teucros en la ribera del voraginoso Janto, lejos de las naves, en un lugar limpio donde el suelo no aparecía cubierto de cadáveres. Aquellos descendieron de los carros y escucharon a Héctor, caro a Júpiter, que arrimado a su lanza de 11 codos, cuya reluciente broncínea punta estaba sujeta por áureo anillo, así les arengaba: «Oídme, troyanos, dárdanos y aliados. En el día de hoy esperaba volver a la ventosa Ilión después de destruir las naves y acabar con todos los aqueos. Pero nos quedamos a obscuras, y esto ha salvado a los argivos y a los buques que tienen en la playa. Obedezcamos ahora a la noche sombría y ocupémonos en preparar la cena. Desuncid de los carros a los corceles de hermosas crines y echadles el pasto. Traed de la ciudad bueyes y pingüis ovejas, y de vuestras casas pan y vino, que alegra el corazón. Amontonad abundante leña y encendamos muchas hogueras que ardan hasta que despunte la aurora, hija de la mañana, y cuyo resplandor llegue al cielo. No sea que los aqueos, de larga cabellera, intenten huir esta noche por el ancho dorso del mar. Que no se embarquen tranquilos y sin ser molestados. Que alguno tenga que curarse en su casa una lanzada o un flechazo recibido al subir a la nave, para que tema quien ose mover la luctuosa guerra a los teucros, domadores de caballos. Los heraldos, caros a Júpiter, vayan a la población y pregonen que los adolescentes y los ancianos de canosas sienes se reúnan en las torres que fueron construidas por las deidades y circundan la ciudad. Que las tímidas mujeres enciendan grandes fogatas en sus respectivas casas, y que la guardia sea continua para que los enemigos no entren insidiosamente en la ciudad mientras los hombres estén fuera. Hágase como os lo encargo, magnánimos teucros. Dichas quedan las palabras que al presente convienen. Mañana os arengaré de nuevo, troyanos domadores de caballos. Y espero que, con la protección de Júpiter y de las otras deidades, echaré de aquí a esos perros rabiosos, traídos por el hado en los negros bajeles. Durante la noche hagamos guardia nosotros mismos, y mañana, al comenzar del día, tomaremos las armas para trabar vivo combate junto a las cóncavas naves. Veré si el fuerte Diomedes Tidida me hace retroceder de los bajeles al muro, o si le mato con el bronce y me llevo sus cruentos despojos. Mañana probará su valor, si me aguarda cuando le acometa con la lanza, más confío en que, así que salga el sol, caerá herido entre los combatientes delanteros y con el muchos de sus camaradas. Así fuera yo inmortal, no tuviera que envejecer y gozara de los mismos honores que Minerva o Apolo, como este día será funesto para los aquivos». De este modo arengó Héctor, y los teucros le aclamaron. Desuncieron de los carros los sudosos corceles y atáronlos con correas. Sacaron de la ciudad bueyes y pingüis ovejas, y de las casas pan y vino, que alegra el corazón, y amontonaron abundante leña. Después ofrecieron hecatombes perfectas a los inmortales, y los vientos llevaban de la llanura al cielo el suave olor de la grasa quemada.
Pero los bienaventurados dioses no quisieron aceptar la ofrenda, porque se les había hecho odiosa la sagrada Ilión y Príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno. Así, tan alentados, permanecieron toda la noche en el campo, donde ardían numerosos fuegos. Como en noche de calma aparecen las radiantes estrellas en torno de la fulgente luna, y se descubren los promontorios, cimas y valles, porque en el cielo se ha abierto la vasta región etérea, vense todos los astros, y al pastor se le alegra el corazón. En tan gran número eran las hogueras que, encendidas por los teucros, quemaban ante Ilión entre las naves y la corriente del Janto. 1000 fuegos ardían en la llanura, y en cada uno se agrupaban 50 hombres a la luz de la ardiente llama. Y los caballos, comiendo cerca de los carros avena y blanca cebada, esperaban la llegada de la aurora, la de hermoso trono. Gracias por acompañarme en este viaje épico. Hoy cerramos el capítulo de los cantos 7 y 8, en los que presenciamos el valor y la intensidad de los héroes en duelo, y la incesante lucha que marca el destino de los aqueos y troyanos. Juntos, sentimos la fuerza de cada verso, la tensión en cada enfrentamiento y el palpitar de una guerra que trasciende el tiempo. En estos cantos, el coraje de los guerreros y la intervención de los dioses se entrelazaron para ofrecernos momentos inolvidables, preparando el terreno para nuevas y apasionantes batallas. Lo que viene promete seguir siendo igual de impresionante y lleno de emoción. Si te ha gustado este audiolibro y quieres seguir explorando los secretos de la Ilíada, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar tus comentarios. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo esta aventura literaria. Hasta el próximo vídeo, donde continuaremos desvelando los misterios y el heroísmo de este clásico inmortal. Nos vemos pronto.